Yo le invito a que para empezar abra su Biblia, pues ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, por favor. Romanos 1, versículo 1. Bien, Romanos 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias, porque esta noche podemos aprender de ti. Te rogamos que nos guíes, que nos dirijas, que nos des entendimiento, Señor, de las cosas que tú quieres hablar a nuestros corazones. Te rogamos en el nombre de Jesús que en esta noche comencemos a recibir de ti un entendimiento mayor respecto a tu palabra, Señor, a todo lo que esta carta contiene, Señor, y que entendemos como palabra inspirada tuya para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia para poderla recibir, para poderla exponer como es justo, como tú demandas, Señor, para gloria tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces empezamos a estudiar hoy de manera expositiva, vamos a predicar de manera expositiva versículo a versículo a lo que significa esta carta. Vamos a conocer un poco sobre este documento, sobre su historia, sobre las circunstancias, o un poco sobre las circunstancias en que es escrita y en que es enviada, los temas que aborda y la importancia que tiene, no solo para los creyentes, bueno, específicamente para los creyentes, pero en general para la humanidad. Y vamos a hablar un poco también del impacto que ha causado para salvación y para entendimiento de la acción de Dios entre hombres y mujeres de diversas épocas. Para empezar, hemos de decir que la carta a los Romanos es una porción de las Sagradas Escrituras que con toda justicia ha sido llamada la columna vertebral del cristianismo. Ningún otro libro de la Biblia aporta tantos y tan esclarecedores elementos acerca de la doctrina de la fe cristiana y, por supuesto, en conjunto con toda la Escritura, nos muestra claramente la gracia de Dios para con nosotros. Acerca de la importancia de estimar y de valorar la carta a los Romanos, quiero contarles lo que Juan Calvino, reformador de la Iglesia, teólogo, dijo sobre este documento escrito por el apóstol Pablo, enviado a la Iglesia en Roma. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Esas son palabras de Juan Calvino, que dice: cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más escondidos de las Escrituras. Vaya, entendiendo, recibiendo, siendo capaces de discernir por el Espíritu Santo de Dios el contenido de esta carta, es que podemos realmente decir que comprendemos, que hemos recibido, hasta donde eso es posible, en nuestro entendimiento, el Evangelio. Esto es lo que dice Calvino. Lutero, por su parte, dice esto, que la carta a los Romanos es la parte central del Nuevo Testamento y el Evangelio más depurado. Por su parte, otro autor, William Tyndale, que fue traductor de la Biblia en el siglo XVI, dijo acerca de esta carta lo siguiente, fíjense lo que dijo. Dijo: por cuanto esta epístola
es la parte principal, por excelencia, del Nuevo Testamento y su más puro compendio del Evangelio, así como una luz y un camino que conduce a todo el conjunto de las Escrituras, decía él. Fíjense lo que decía: creo que resulta indispensable que todo cristiano conozca esta carta aún de memoria, sin el libro a la mano, y que también se ejercite en ello continuamente como si fuera el pan diario del alma. Esto dice este traductor de la Biblia, William Tyndale, que agrega lo que vemos aquí, que dice: en verdad, ningún hombre puede leer esta carta con excesiva frecuencia. O sea, nadie se preocupe porque la va a estudiar demasiado, nadie la puede estudiar demasiado, ¿no? No se preocupe, la letra no mata, ¿sí? Ya hemos revisado eso, la letra no mata, ¿sí? Es decir, en el sentido de la palabra de Dios, cuando la estudiamos, nadie la puede estudiar esta carta con excesiva frecuencia o estudiarla demasiado bien, porque entre más se estudia, más fácil resulta, entre más se mastica, cuanto más agradable es su sabor, y cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Así de grande es el tesoro de cosas espirituales que yacen aquí escondidas. Es lo que dice este hombre, William Tyndale, y no es para menos. En contexto, debo decirles que esta carta, la carta de los Romanos, fue escrita alrededor del año 60 y está dirigida a la iglesia en Roma, compuesta principalmente por gentiles, pero donde también había algunos judíos. Estos habían ciertamente recibido de manera general el Evangelio y muchos en verdad habían creído a este anuncio, pero Pablo, guiado e inspirado por Dios, juzgaba indispensable instruir más detalladamente a esta naciente iglesia acerca de cómo en Jesucristo se cumple el propósito de Dios de reconciliar consigo mismo a una humanidad caída a causa del pecado. O sea, y así, los suyos, los de Israel, los del pueblo de Israel, estuvieron esperando durante muchas generaciones esta acción de Dios, esta acción redentora, reconciliadora. Y bueno, Pablo se propone mostrarles cómo y por qué ahora esa promesa de redención alcanzaba también a los gentiles como ellos, ¿sí? Entonces, esta carta, por excelencia, dada esta condición de que está dirigida a una iglesia, una gran población de personas que no son del pueblo de Israel, sino que son gentiles, es también, por esencia, una carta que Dios, de alguna forma, también intenta dejar en el corazón de todos aquellos que han creído, pero no por esto es poco útil para aquellos que no son gentiles. O sea, es de una utilidad por igual para judíos y para gentiles. En ella, de hecho, en esta carta se expresa, y ahora lo vamos a ver, el trato que Dios le da a su pueblo, a Israel, y cómo los creyentes de las naciones son injertados en Israel, ¿sí? Eso lo vamos a ver en su momento también. Y aunque es una carta a la iglesia, por supuesto, es un hecho que esta carta tiene un valor extraordinario para los que todavía en su incredulidad son despertados y son vivificados por Cristo. Es decir, el exponerse a esto es exponerse al Evangelio mismo. Para el estudio de esta carta, diversos autores, estudiosos de la materia, proponen diversas divisiones, ¿sí? Tenemos que decir primero que el tema principal de la carta a los Romanos es la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios. El hecho principal en Romanos es este: la paga del pecado es muerte. Y Dios justifica por el puro afecto de su voluntad, por su regalo inmerecido al que llamamos gracia, a pecadores culpables que ya estaban condenados, y los reconcilia con Él solo por la fe en Cristo y en su sacrificio. Este es el asunto central que Pablo muestra y pues desmenuza, presenta con detalle a la iglesia en Roma.
Es una carta que ha sido dividida para su estudio en 16 capítulos. Los capítulos del 1 al 11, esa es una primera diferenciación, ¿sí? Una primera, digamos, organización de los temas. Los capítulos del 1 al 11 presentan la verdad de esta doctrina del hombre perdido y de cómo es reconciliado. O sea, primero Pablo habla de la condición de pecado, la condición caída del hombre a causa del pecado y de la justificación por fe, ¿sí? Y luego los capítulos del 12 al 16 hablan de cómo la obra de Dios en la salvación se manifiesta en la vida individual de cada creyente, así como en la vida de la iglesia en general. Y también podría dividirse en 5 partes principales que tenemos aquí en esta gráfica y que les muestro ahora. Primero, la condenación del hombre, que es el tema de los capítulos 1 al 3, su condenación a causa de su condición depravada de pecado. Luego, la justificación por fe, que es el tema que continúa en los capítulos del 3 al 5. Enseguida, la santificación, que es el tema de los capítulos 6 al 8. Luego, el tema de la soberanía de Dios en la salvación, que son los capítulos del 9 al 11. Y finalmente, el tema del servicio a Dios y la vida cristiana, es decir, la respuesta de la fe manifiesta en la vida del creyente, lo que aparece en los capítulos del 12 al 16. Pablo, el apóstol, en esta carta habla de temas muy específicos acerca de teología, acerca de la vida en el ministerio, incluye algunos principios que estaremos viendo acerca pues, de la labor del líder espiritual, del liderazgo espiritual. Aborda temas como la ira de Dios, justa ira de Dios contra una humanidad pecadora. Decíamos, la condición caída del hombre, el juicio de Dios, el pecado como problema que afecta a todos los seres humanos, tanto por la transferencia del pecado de Adán como por el hecho de que todos pecaron, ¿sí? Habla también de la seguridad de la salvación, habla de la elección soberana de Dios acerca de aquellos que van a ser salvos, habla también de la santificación del creyente, de este proceso en el que Dios lo lleva, lo estaremos revisando con detalle. Aborda también el tema de los dones espirituales, el tema de la piedad puesta en práctica, o sea, la vida piadosa, la vida del creyente, que muestra a Cristo en nuestras relaciones con los demás. También habla acerca de la responsabilidad del creyente para con el gobierno humano, tema que veremos también en su momento, y aborda principios acerca de lo que llamaremos la libertad cristiana, respecto a asuntos que no pueden ser denominados pecados en sí mismos, correctos o incorrectos, ¿verdad? Prácticas, que estaremos también viendo en su momento, ahora solamente estoy dando un sumario, y cuál es la posición del cristiano que ha sido traído de la esclavitud a la libertad cristiana. ¿Sí? Entonces, en términos generales, la carta de los Romanos pues, es una carta riquísima, es una carta, un documento que responde pues, muchísimas de las preguntas comunes que los creyentes tenemos acerca del hombre, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la salvación. Y mientras estemos estudiando esta carta, vamos a ver respondidas muchas preguntas. Y yo pues le traje aquí este convenio, son muchísimas preguntas y vamos a ver para que vea usted la riqueza, la enorme cantidad de temas, la enorme cantidad de respuestas que la carta a los romanos provee a los creyentes respecto de la vida de Dios y de su vida delante de Dios. Vean nada más la cantidad de preguntas. ¿Cuáles son las buenas noticias de Dios? ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puede Dios enviar personas al infierno? ¿Por qué los hombres rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo?
¿Por qué hay religiones falsas e ídolos? Las razones están allí, las vamos a ver en su momento. ¿Cuál es el pecado más grande del hombre? ¿Por qué existen, pecados tan graves, ¿verdad? Tan escandalosos como, por ejemplo, las perversiones sexuales y el odio y el crimen y la deshonestidad y el homicidio? ¿Y por qué estos pecados son tan depravados, tan corrompidos y tan desenfrenados? ¿Y por qué el pecado está tan generalizado, ¿no? O sea, eso es un asunto que no necesita promoverse. El pecado es y existe y se expande, ¿verdad? ¿Por qué está tan generalizado el pecado? Esa respuesta también nos la provee esta carta de los Romanos. También, ¿con qué parámetro, con qué medida es que Dios juzga a las personas, a todo ser humano, a toda persona? También nos habla de cómo puede una persona que nunca ha escuchado el Evangelio tener responsabilidad espiritual ante Dios. O sea, si es culpable o no es culpable aquel que nunca oyó el Evangelio. Una de las preguntas más comunes entre creyentes, la vamos a ver respondida también. Vamos a responder preguntas, o mejor dicho, la carta nos responde preguntas como, por ejemplo, ¿tienen los judíos más responsabilidad de creer que los gentiles? Veremos quién es un judío verdadero, si existe o no alguna ventaja espiritual en el hecho de ser judío. También vamos a ver respondidas estas preguntas: ¿qué tan bueno es el hombre en sí mismo? ¿O qué tan malo, ¿verdad? ¿Qué tan malvado, qué tan perverso es el hombre en sí mismo? Si puede alguna persona cumplir toda la ley, ¿verdad? Si realmente puede alguien cumplir perfectamente las leyes de Dios. ¿Cómo puede una persona saber que es pecadora? ¿Cómo puedo yo saber que soy un pecador? ¿Y cómo puede un pecador ser perdonado y ser justificado por Dios? O sea, vean, todas esas preguntas se ven respondidas con los argumentos, los elementos de la carta a los romanos, pero hay más. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la muerte de Cristo? ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? ¿Dónde es que los seres humanos pueden encontrar verdadera paz y verdadera esperanza para el futuro? ¿Cómo y por qué están los hombres relacionados espiritualmente con Adán, el primer hombre, y con Cristo, a quien llama el hombre postrero, el hombre final, el ideal de hombre de Dios, Jesucristo? O sea, ¿cómo estamos relacionados los seres humanos con Adán y con Cristo? También se puede responder a la pregunta: ¿qué es la gracia y qué función cumple? ¿Cómo se relacionan la gracia y la ley de Dios? ¿Cómo se equilibran? Alguien dice, bueno, pues que la ley es mala y la gracia es buena. No, un momento, la ley es buena y la gracia también es buena. ¿Cómo hallamos equilibrio entre esos dos elementos, ¿verdad? Entre esas dos elementos de la obra de Dios en nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se equilibran si las dos son buenas? ¿Cómo muere espiritualmente una persona? ¿Cómo nace de nuevo? ¿Qué relación es la que ahora tiene el cristiano con el pecado? También, ¿qué tan importante es la obediencia en la vida cristiana? La obediencia a Dios, por supuesto. Otra pregunta es, ¿por qué vivir la vida cristiana es una lucha tan grande? Usted también lo podrá ahí ver respondido. ¿Cuántas naturalezas tiene un cristiano? Que ya lo veremos en su momento. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo por un creyente? ¿Qué tan íntima llega a ser la relación de un cristiano con Dios? ¿Por qué existe el sufrimiento? Ahí está, la respuesta está en Romanos. ¿Será diferente o será mejor, verdad? ¿Tenderá el mundo a mejorar? ¿Será diferente algún día el mundo en que vivimos? Vamos a ver qué es la elección, que significa que Dios haya elegido, que haya predestinado a los seres humanos, o sea, que les haya marcado un destino desde antes, incluso desde que ellos nacieran, ¿verdad? Todo ser humano, desde antes de la fundación del mundo, tiene un destino, Dios lo ha marcado. ¿Cómo poder orar adecuadamente como cristianos? ¿Qué tan segura es la salvación del creyente? O sea, es impresionante la riqueza que tiene
la carta a los romanos. La responsabilidad del cristiano para con Israel y para con los judíos, cuál debería ser nuestra postura, nuestra posición respecto a Israel y a los judíos, cómo debe el cristiano, o cómo se relaciona el cristiano con el mundo en general, digamos, tanto con los que no son salvos, como con otros cristianos, como con el gobierno humano, cómo debe servir a Dios el cristiano y cómo debe servir a la iglesia. ¿Qué es el amor genuino? ¿Cómo funciona? Y así. ¿Qué deben hacer los cristianos? Decíamos hace rato, frente a cuestiones que no pueden ser calificadas como correctas o incorrectas en sí mismas, asuntos de libertad cristiana. ¿Qué es la libertad verdadera? ¿Qué tan importante es la unidad en la iglesia? ¿Cómo debemos usar los dones que Dios nos da para servirle? ¿Cómo podemos soportarnos mutuamente? Respuestas hay ahí en Romanos. ¿Por qué debemos orar por aquellos que sirven a Dios? Que es uno de los propósitos que Pablo expresa ahí a los romanos. Necesito que oren por mí, les dice. ¿Y de qué peligros debemos cuidarnos como iglesia? Así pues esta carta de los romanos presenta una riqueza que a lo mejor no alcanzábamos a ver como documento en sí mismo, pero creo yo que será una oportunidad muy valiosa la que tengamos de revisar estos puntos y de ir obteniendo respuestas de la sabiduría de Dios a través del estudio de esta carta, que es una carta también para todos nosotros. Es una carta que lo mismo aborda asuntos de tipo moral, algunos asuntos durísimos como el adulterio, como la fornicación, como el homosexualismo, como el odio, el homicidio, la mentira, la desobediencia a las autoridades civiles y a Dios. También asuntos de tipo intelectual, enseñándonos que el hombre natural en realidad es ciego, aún en su aparentemente brillante sabiduría humana, a las verdades de tipo espiritual, que la gente que no ha recibido el Espíritu de Dios tiene una mente reprobada, no puede concebir a Dios. Habla de algunos asuntos sociales también al mostrarnos estos temas sobre las relaciones que debe haber entre todos nosotros, ¿verdad? Unos con los otros y con el gobierno. De algunos asuntos de tipo emocional, indicándonos a qué se debe o de dónde viene esta sensación o esta inclinación del ser humano a sentirse culpable y cómo puede ser liberado de esa carga verdaderamente, ¿no? O sea, a partir del hecho de que efectivamente el ser humano es culpable delante de Dios y responsable por su pecado. También habla de asuntos de historia y de naciones, nos cuenta el destino final de la tierra, específicamente el destino final de Israel. Por supuesto, los temas espirituales están ahí todo el tiempo, respondiendo a la desesperanza humana, ofreciendo esperanza de vida eterna a partir de la fe en Jesucristo. Asuntos teológicos, la relación entre la carne y el espíritu, por ejemplo, entre la ley y la gracia, entre las obras y la fe, todo con tal de acercarnos a Dios con profundidad. Ese es el punto. Y esta carta, la carta a los romanos, tiene un enorme apoyo en las escrituras hebreas. Y esto le brinda además un valor extraordinario, considerando que este documento fincó las bases en los primeros años de la iglesia, en el naciente entendimiento del evangelio por parte de la iglesia primitiva. Una iglesia que conocía las escrituras antiguas, que aún tenía la responsabilidad de revisar las promesas de Dios ya dadas a su pueblo a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y Pablo, el apóstol, escribe esta carta, siendo él un conocedor de las Escrituras, pero que sin embargo apenas ha venido a comprenderlas y a vivirlas recientemente a partir de su encuentro con el Señor, cuando Jesús le sale al encuentro en su camino a Damasco, cuando él se dirigía a continuar con su antigua tarea de perseguir a los cristianos, a los discípulos del Señor, momento en que comienza la conversión de este hombre, el autor de esta carta, el apóstol Pablo, que viene a ser constituido en eso, en apóstol, en enviado a las naciones para predicar
el Evangelio. Y Pablo escribe esta carta desde Corinto, decíamos alrededor del año 60, muy probablemente por allí del año 56, por supuesto, después de Cristo, cuando Pablo estaba en Corinto y se preparaba para ir a Palestina con una ofrenda para los creyentes pobres de la iglesia en Jerusalén. Y por la providencia de Dios, por el hecho de que Pablo no había podido ir a la iglesia en Roma, es que se ve movido, se ve impulsado a escribir esta carta, que pues, evidentemente en el plan de Dios estaba que la escribiera, pues no solamente para suplir su ausencia en Roma, sino para heredarla pues a todas las generaciones que vendrían después, ¿verdad? Entre ellas nosotros, para tener un documento sólido acerca de la doctrina de la salvación. Entonces, el destinatario, por supuesto, la iglesia en Roma, y pues como propósito principal, dada la ausencia de Pablo, no puede ir a instruirlos allá, los instruye a través de esta carta en la doctrina de los apóstoles. Y la firma, y ese va a ser el tema de la siguiente semana, cuando ya entremos directo a la palabra, la firma como Pablo, esclavo de Jesucristo, y como enviado, como apóstol, para llevar el evangelio, las buenas noticias de salvación. O sea, Pablo la presenta además humildemente, la presenta como un mensajero que trae a la iglesia un mensaje pues, que no es el suyo, ¿verdad? El mensaje de Jesús, el que Jesús le encargó. Esto lo deja claro desde el principio y Pablo persiste en señalar esto a lo largo de la Escritura, a lo largo de sus cartas, en general a lo largo de su ministerio. Él expresa, por ejemplo, yo no les vengo a traer palabras de humana sabiduría, ¿verdad? Y no vengo pues, porque sea competente por mí mismo, sino que la competencia o la capacidad que yo tengo para traerles este mensaje proviene de Dios, el mensaje es de Dios y a Él se ha dado toda la gloria, ¿no? O sea, Pablo la presenta en estas condiciones y bueno, pues el propósito principal ciertamente instruir en la doctrina a la iglesia, pero de hecho en la misma carta Pablo menciona varios propósitos por los que decidió escribirles a los romanos. Ya les decía, él había querido ir a visitar a la iglesia en Roma, las circunstancias no se lo habían permitido, y entonces les envía este documento. Pablo no conocía a los romanos, a la iglesia en Roma, sabía por supuesto de su existencia y de su necesidad, sabía por ejemplo que aquella iglesia estaba compuesta primordialmente por gentiles, pero que también allí había algunos judíos. Todo indica que algunos de esos fueron parte de los que se convirtieron el día de Pentecostés ante la predicación de Pedro, cuando fueron ellos testigos de la manifestación del Espíritu Santo. Es muy probable que ellos hayan sido parte de los fundadores de esta iglesia en Roma y que ellos mismos hayan enseñado a otros los primeros rudimentos de la fe tal como los habían recibido. Y en sí, la iglesia en Roma, se entiende que era una iglesia fiel, pero poco instruida. Sus miembros todavía no habían recibido el beneficio de la predicación y la enseñanza de los apóstoles. Y Pablo quería resolver eso, él quería remediar ese punto. Recordemos, bueno, pues que la iglesia en sí estaba siendo fundada aquí y allá con base en la doctrina de los apóstoles que ponían ellos el fundamento de Cristo. Y Pablo quería suplir esa necesidad, quería instruir a los romanos de una forma más efectiva, con mayor claridad, dejarles suficientemente clara la realidad en torno a la fe en Jesucristo. O sea, que ellos la pudieran comprender y recibir de una forma más clara. De hecho, Pablo dice en esta carta, he querido anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Sí, eso habla de que él ya lo había, por supuesto, predicado este mensaje en otras latitudes, y les quería predicar el Evangelio, pues no porque no lo conocieran, pues si ya eran iglesia, evidentemente ya habían recibido el Evangelio, ya habían creído al Evangelio, pero no les había sido enseñado con cuidado, no les había sido enseñado con detalle, y esto era ahora necesario. De la misma manera, y aquí viene la reflexión, y en estos terrenos me muevo mejor, francamente, cuando tiene que ver con hablar en la iglesia. ¿Por qué?
porque así como a los romanos les era necesario recibir una instrucción mayor acerca del Evangelio, aunque ya habían creído en él, a nosotros hoy en día, aunque ciertamente ya hemos recibido el Evangelio, ya creímos a él, ya el Señor nos ha sellado, ¿verdad?, su Espíritu en nosotros, por supuesto, no nos sobra de ninguna forma profundizar en el conocimiento del Evangelio. O sea, digamos que esto viene a ser como una sobreevangelización, si usted así lo quiere ver, ¿no? Y bien hacía Pablo en llevar a cabo ese proceso. Dios lo dirigió a eso, lo dirigió a persistir con este mensaje a la iglesia, ¿sí? O sea, en esencia, hermanos, ni los romanos de aquella época, ni ninguna otra iglesia, en ninguna otra época hasta la actualidad y por toda la vida de la iglesia, ninguna congregación puede llegar a decir con verdad pues, que ya ha recibido todo lo que puede recibir en cuanto a la comprensión del Evangelio. No, de ninguna forma. El Evangelio, lo estudiábamos ya, pues no es solo un mensaje para compartirse una vez y producir salvación instantánea y ya, sino es un mensaje para vivirse permanentemente, ¿sí? Un mensaje para profundizar, un mensaje que nos conduce, como diría el propio apóstol Pablo, a vivir como es digno de Cristo, como es digno, dice él, del Evangelio que han recibido y según la vocación que ahora ustedes tienen, que por la salvación, pues su vida se dirige a Dios mismo, ¿no? Porque alguno, entre los romanos, podría haber dicho, tal vez como entre nosotros ahora, bueno, pero pues ¿qué caso tiene ya estudiar otra vez esto? O sea, si yo ya creí, si ya soy salvo, si ya entendí el Evangelio, ya lo recibí, tengo testimonio de ser salvo, hay fruto en mí. Pero la pregunta ahí sería, a ver, ¿y acaso no te interesa esta historia? O sea, ¿no te interesan estos principios? ¿No alcanzas a ver, si este fuera tu caso, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que pues, corta y penetra mejor que espada de dos filos, ¿verdad? Que conviene que la palabra penetre más y más a tu corazón y al mío y que podamos por ella ser confrontados y ser lavados y ser renovados en nuestra vida por el efecto que Dios causa a través de ella? O sea, aquí a lo que apelamos, lo mismo que el apóstol Pablo entre los romanos que ya habían recibido el Evangelio, como aquí nosotros respecto al hecho de que ustedes reciban esta enseñanza, es al interés que se supone es natural en todo aquel que ha creído, el interés de saber con más detalles acerca pues, de nuestra obligación para con Dios, acerca de cómo nos rescató el Señor, acerca del modo glorioso en que Dios manifestó su amor para con sus escogidos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, si tú y yo, hermanos, somos huérfanos, abandonados y miserables, ¿acaso no nos convendría o no desearíamos saber y no nos deleitaríamos en enterarnos cómo fue que el Rey del universo se acordó de nosotros y quitó nuestra vergüenza? ¿No nos interesaría saber pues, cómo fue que Él nos limpió y cómo fue que Él nos vistió con vestiduras reales? ¿Cómo es que nos hizo hijos suyos y nos sentó a comer a su mesa? O sea, ¿acaso nosotros, pecadores culpables, tú y yo, hermano, habiendo sido lavados, habiendo sido redimidos, despreciaremos el relato y la descripción de cómo nuestras cadenas fueron rotas, de cómo nuestra vida fue librada del fuego sin que interviniéramos para nada, porque ni podíamos, ¿verdad? O sea, entre otras cosas vamos a entender que nuestra voluntad estaba tan afectada, pues que sí podíamos decidir, pero siempre decidir por lo malo. Ni siquiera deseábamos tener algo que ver con Dios. De hecho, ni podíamos ver nuestro estado de condenación y mucho menos dar por cierto el horror que nos esperaba sin Cristo, ¿no? Entonces, si realmente aquí somos hijos de Dios, que lo somos por la fe, estaríamos en posición de despreciar la verdad revelada por Dios
a través de su palabra. O sea, a través de esta escritura nosotros podremos apreciar mejor todavía la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ese es parte del propósito aquí, o el principal propósito, poder apreciar a Dios en toda su gloria. De hecho, si alguno pues, no tuviera interés en profundizar en todo lo que la carta de los Romanos y la Biblia en general nos aporta, pues nos haría sospechar seriamente de su fe, ¿verdad? Si esta es genuina, más bien se sospecharía de incredulidad. O sea, se entiende que nosotros, aún habiendo recibido el Evangelio y habiendo sido salvos por él, no tendremos en poco o no menospreciaremos el saber cómo es que nuestra deuda impagable fue pagada. Deseamos por naturaleza, por esa nueva naturaleza nuestra, conocer, apreciar y reconocer al que nos rescató, aprendiendo de él para servirle, luego de habernos él librado de las prisiones eternas. O sea, como hijos, pues nos gozamos en conocer al que nos adoptó y en saber cómo fue que nos adoptó y en cómo podemos vivir agradándole. Nos acercamos a la verdad sobre cómo el Señor, sin debernos nada, quiso hacernos parte de su pueblo sin ser su pueblo y llamarnos hijos de la amada cuando éramos hijos de la no amada. Tenemos que saber qué fue lo que pasó para que pudiéramos nosotros adquirir semejante condición. O bien, si es que alguno no lo ha recibido, pues que a través de esta escritura que vamos a estudiar, lo pudiera recibir. Y es que además, hermanos, ¿quién entre nosotros podría decir que comprende totalmente el Evangelio? Pues que ya lo sabe todo y que pues, ya no tiene caso persistir en el estudio de esto. No, si nos toma toda la vida aprender apenas un poquito lo esencial. Y siempre, hermanos, estamos aprendiendo más y sobre todo siempre podemos apreciar mejor la gloria de Dios que se manifiesta en su obra de gracia que Él quiso hacer por esta humanidad caída, salvando a aquellos que como a nosotros nos escogió. O sea, no olvidemos, hermanos, apreciando el por qué debemos estudiar esta porción de la Escritura, que en realidad usted y yo como creyentes crecemos y somos perfeccionados en Cristo a causa de crecer en el conocimiento del Evangelio y del Hijo de Dios. O sea, este camino que la Biblia marca hacia tener una misma fe en un mismo Señor, como la propia Escritura lo propone, pues es parte de lo que nos reúne a estudiar la Escritura, y a eso vamos, a tratar de entender más y mejor el Evangelio, a tratar de comprenderlo mejor, de conocer más a su autor, no a Pablo, ¿verdad? Aunque también lo vamos a conocer un poquito mejor, sino a Dios mismo, ¿no? Y a su Hijo Jesucristo, para poder vivir mejor el Evangelio. Quiero decir en este contexto, y ya para terminar, que siendo esta carta, según lo que muchos eruditos proponen, un evangelio más, ¿sí? O sea, es un evangelio más, o el compendio, digamos, mejor sustentado de toda la buena noticia de Dios para con los hombres, las palabras específicamente de la carta a los Romanos, siendo palabra de Dios, han resonado de un modo tan fuerte en la mente, en la conciencia y en el corazón de muchos hombres que han recibido a través de esta porción de la Escritura salvación y vida eterna. O sea, por un lado, cierto, es claro que toda la Biblia, toda, es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto. O sea, que esté preparado completamente para hacer lo bueno, para obedecer a Dios. Toda la Biblia es así, pero en concreto esta carta, estudiar esta carta, es escuchar el Evangelio con toda su pureza y con toda su contundencia.
a través de esta porción de la Escritura, la carta a los Romanos, Dios ha conmovido a lo largo de la historia a muchos hombres y a muchas mujeres, pues con estas palabras, ¿verdad?, que le inspiró al apóstol Pablo a escribir. Palabras pues, que tienen un valor académico, teológico enorme, pero que pues no es a causa de la excelencia con que está escrita, no es por su excelencia retórica, ¿verdad?, por su calidad con la que está escrita, sino porque tiene la vida de Dios, es capaz de producir vida en el hombre perdido, ¿sí?, de traer a la vida al hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. O sea, es una carta retóricamente perfecta, pero no es su perfección retórica lo que produce vida, sino el hecho simple y rotundo de que es parte de la potencia de Dios, que estas palabras son poder de Dios, que pueden producir salvación a todos aquellos que por el regalo de Dios llegan a creer al mensaje de Jesucristo. Y es el caso, con esto termino, de Agustín de Hipona, o San Agustín, como se le recuerda, padre de la Iglesia, precursor del estudio de la palabra, de la teología en concreto. De Agustín se cuenta que un día, antes de su conversión por supuesto, un día, Dios ya habiéndolo comenzado a confrontar con sus pecados, se sentó a llorar en el jardín de un amigo suyo, contemplando con gran dolor las maldades de su vida. Y se cuenta la historia, que mientras Agustín lloraba, un niño que andaba por ahí se puso a cantar una tonadita infantil, común en la época, que en español sería algo así como toma y lee, ¿no? Empezó a cantar eso, ¿no?, una tonadita escolar, toma y lee. Y resulta, dice la historia, que al lado de donde Agustín se había sentado a llorar a causa de ver su maldad, había un rollo abierto de la Escritura, de la carta a los Romanos en concreto. Entonces Agustín lo toma en sus manos, lo abre y lee Romanos, y si quiere vamos a leerlo, Romanos 13, ahí está, Romanos 13 y 14, 2 versículos, que dicen: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y pues estas escrituras fueron así como el acabose, ¿verdad?, de la vida pasada de Agustín. Hasta ahí Agustín de Hipona fue conmovido hasta lo más profundo de su ser. La palabra produjo este efecto, de modo que Agustín expresa lo siguiente, dice: en aquella ocasión no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque en el mismo instante en que terminé la frase, como por una luz de seguridad infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de la duda se desvaneció. O sea, fe. Dios produjo fe. Después de leer este par de versículos de la Escritura, Agustín recibió este don de la fe en Jesucristo y siguió estudiando la Escritura y siguió su vida siendo transformada hasta convertirse en uno de los teólogos y líderes más destacados de la Iglesia. Hasta hoy lo recordamos. Pero, unos 1000 años después, Martín Lutero estaba enseñando también la carta a los Romanos a sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, y mientras estudiaba así con cuidado, sistemáticamente el texto, le vino a él una gran convicción por el tema central de la justificación por fe solamente. Él experimentó una gran convicción y una comprensión del texto que no había tenido hasta entonces cuando leyó estos versículos
que vemos a continuación en Romanos 3, del 21 al 24, que dice la Escritura, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, él leyó esto y pues igual, ¿verdad? Su corazón fue conmovido, su entendimiento fue iluminado, y esto que en su momento, y él lo confesaba, le parecía aborrecible, ¿verdad? Porque le parecía que no había justicia en ello, vino a transformar su vida. Y Lutero, después de haber leído esta porción de la Escritura, escúchenme, dijo esto, fíjense, dijo: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino, excepto por esa sola expresión, la justicia de Dios, dice. Porque yo asumí, por la gracia de Dios, que se refería a la justicia por la cual Dios es justo y trata con toda justicia a los injustos cuando los castiga. ¿Sí? Lo cual es justo, dice. Noche tras día medité en esto hasta que capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia por la cual, por medio de la gracia y por pura misericordia, nos justifica delante de Él por medio de la fe. Y entonces marcaba esto como una gran exclamación. O sea, Él nos justifica dándonos la fe, cosa que no había entendido, ¿no? Y entonces expresa esto, dice: desde entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer, ¿ve? Poder de Dios para salvación. Sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras, fíjese, todas las escrituras adquirieron un nuevo significado. Y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inenarrable del más grande amor. Este pasaje, dice Lutero, se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. He ahí el valor de la palabra de Dios, que ciertamente a algunos como a Lutero les llena de aborrecimiento cuando la reciben o cuando la leen o cuando la escuchan. ¿Sí? Algunos, a causa de la predicación de la verdad acerca del carácter y de los atributos de Dios, llegan a desalentarse, a enojarse, a rabiar e incluso a abandonar. ¿Sí? Pero por la gracia de Dios, a través de la fe que infunde por la predicación de la palabra, se convierte en otra cosa, ¿no? Dice ahí, se convirtió de aquello que yo despreciaba y aborrecía en algo dulce y maravilloso, difícil de describir. La más grande muestra de amor de Dios, ¿no? Y mi puerta de entrada al cielo, decía Lutero. En resumen, hermanos, es imposible que tengamos una buena comprensión del Evangelio, una comprensión que nos permita valorar a Dios en toda su gloria, y es imposible enseñar sabiamente a los demás el Evangelio con verdad sin estudiar la epístola a los romanos, y lo vamos a hacer. Y nos vamos a ocupar de ello semana a semana, versículo a versículo, con lo que nos tome de tiempo, pues prácticamente a cada palabra que nos encontramos hay mucho que profundizar en cuanto a la doctrina del Evangelio. Para comprensión, sí, pero sobre todo para vida, hermanos, para vida en el Espíritu, ¿no? Y que Dios nos ayude, ¿no? Y que Dios nos dirija por su Espíritu a recibirlo. Vamos a darle gracias. Señor,
queremos sencillamente abrir nuestro corazón. La verdad es que somos muy limitados a la hora de entender estas cosas, Señor. Es solo que tú nos las muestras y produces en nosotros entendimiento y nos vas conduciendo de tu mano, Señor, como se conduce a un pequeño niño a conocer los primeros rudimentos del conocimiento, Señor. Nosotros así también entendemos que nuestro conocimiento de ti ciertamente en todo momento está inacabado, Señor. Siempre estamos empezando a aprender algo acerca de ti, Señor. Siempre estamos recibiendo alguna mejor comprensión acerca de tus verdades eternas, Señor. Toda la Escritura, Señor, es maravillosa y aún no la alcanzamos a comprender cabalmente a lo largo de nuestra vida, Señor, pero queremos persistir en ello, profundizar en ti, en la delicia que es tu palabra, Señor, y que tú a través de ella nos perfecciones para ti, Señor, y nos hagas ver y apreciar tu gloria, Señor. Que podamos conocerte, y no solo conocerte, sino reconocerte en todo lo que tú has querido hacer para con esta humanidad caída y perdida en sus delitos y en sus pecados, de la cual ciertamente formamos parte, pero de la cual también tú nos rescataste, Señor. Queremos pues recibir lo que quieres hablarnos, Señor, a lo largo de esta temporada en la que, Señor, estamos sencillamente abriendo nuestro corazón a que tú lo llenes, Padre. Y que estas experiencias a las que hoy nos hemos acercado acerca de lo que tú has hecho, Señor, por tu palabra en las vidas de otros, no sean algo que meramente apreciemos de lejos, Señor. No sean un testimonio de algo que sucede entre personas que ciertamente te han recibido, pero que pues han recibido ellas el beneficio de ese entendimiento y de esa renovación, Señor, sino que queremos recibirlo nosotros también, Señor. Confiamos en el poder de tu palabra, Señor, en que tu palabra es poderosa para producir vida en el que no la tiene y para perfeccionar al que la ha recibido. Guíanos, Padre. La verdad es que siempre somos hallados cortos a la hora de tratar de comprenderla cabalmente, Señor, de estudiarla y aún de enseñarla, Señor. Pero confiamos en ti, Señor, en que tú eres quien nos hace capaces, en que nuestra capacidad no es nuestra, sino que proviene de ti, Señor. Toma pues aún nuestra debilidad y nuestra limitación, Señor, y glorifícate aún en esto, Señor, en que podamos recibir así, de este modo, tu palabra, Señor. Así queda claro, Señor, que es el poder de tu palabra y no nuestra capacidad de entendimiento la que produce en nosotros una nueva vida, para gloria tuya. Todo es para ti, Señor. A ti la gloria por siempre. Que así sea, Señor. Amén. Estudiar esta carta, enseñarla, es un reto. Lo vamos a asumir, confiados en eso, como decíamos ahora, que nuestra competencia proviene de Dios, ¿no? Así sea.